Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a esta primera sesión del seminario Memoria, Justicia y Feminismos en México y Centroamérica. Hoy 18 de agosto de 2017 vamos a dar inicio a la parte de este seminario en la que vamos a contar con la presencia de dos invitadas muy especiales que van a abrir algunas de las discusiones y de los debates que tenemos preparados en este seminario, que son la doctora Patricia Castañeda y la doctora Elena López, a quienes les doy la más cordial bienvenida también, y a Patricia Castañeda por también repetir como invitada especial en la sesión inaugural de este seminario. Cuestión que no es casual porque su trabajo a mí me ha inspirado muchísimo, y también tenemos pues varios proyectos conjuntos, y por supuesto que no podía faltar alguien como Elena López, que es una de las especialistas en los estudios de memoria a nivel latinoamericano y a nivel de los estudios de memoria en México, y también es secretaria académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y es una persona que ha sido muy generosa conmigo y que ha permitido que siga este seminario adelante y que todas podamos estar aquí, así que a las dos les agradezco muchísimo por estar aquí. Quiero comentar algunas de las líneas generales de este seminario que tienen que ver con México y Centroamérica como dos espacios, principalmente Chiapas y Centroamérica, como espacios con una gran producción de investigaciones feministas, cuyas temáticas han conceptualizado los procesos de memoria y de justicia, principalmente a partir de la época de los 80. Por eso este seminario va a estar dedicado a analizar los aportes que las mujeres y las feministas han hecho desde los espacios académicos de las ciencias sociales, pero también desde las organizaciones políticas en medio de eventos históricos traumáticos y de violencia masiva, principalmente a partir de esa década que, como ya hemos venido hablando, ha sido una época que marcó muchísimo Centroamérica por el racismo que llevó al genocidio, principalmente en Guatemala, pero también con todas las guerras civiles y la violencia sexual sistemática a mujeres que hubo ahí. Es algo que no podíamos dejar de analizar, sobre todo porque existe una ausencia de referencias a teóricas feministas centroamericanas y de México en las ciencias sociales, y escasamente existe teorización sobre la teoría feminista de la región que profundice en la experiencia colonial y postcolonial. El imperialismo, el militarismo, el paramilitarismo, las guerras civiles centroamericanas, los conflictos armados, el genocidio guatemalteco, las violaciones sexuales sistemáticas, la esclavitud doméstica de mujeres indígenas, el desplazamiento masivo de poblaciones y el extractivismo minero son acontecimientos importantes, ya que han producido los puntos de enunciación alternativos en las teorías y en las prácticas feministas centroamericanas, y en ese sentido uno de los objetivos de este seminario es recuperar algunos de los aportes que algunas investigadoras han hecho a los debates sobre racismo, sobre violencia sexual, sobre explotación colonial, y también cuestionando la heteronormatividad o el régimen político de la heterosexualidad. Estas temáticas de investigación conectan el contexto social y político de México, de Guatemala, Nicaragua y El Salvador con el proceso de conformación de las comunidades epistémicas, cuestión que también, como ya hemos visto aquí en la primera sesión del seminario del año pasado, que tuvo por título Estudios Críticos Feministas de las Ciencias Sociales en México y Centroamérica, es una cuestión que no se puede dejar de lado porque el contexto pues influye mucho en la manera en cómo se produce el conocimiento, tanto en las universidades, en los centros de investigación, como en las organizaciones políticas. Así es que en este seminario
vamos a dar continuidad a los debates, a las discusiones de ese seminario que tuvo lugar de agosto 2016 a febrero 2017. Todas las sesiones están videograbadas, las discusiones que tuvimos. Y como ya les digo, ese espacio trató sobre la contribución sobre la epistemología y sobre las teorías y las prácticas feministas en esa región, y sobre la manera en cómo ha ido cambiando la manera de producir conocimiento científico social. Algunos de los objetivos que tenemos planteados en este seminario tienen que ver con examinar las investigaciones feministas producidas en contextos de violencia en México y Centroamérica, y también comprender la relación entre la memoria, la justicia y los feminismos, y ver de qué manera también algunas producciones culturales como la poesía, el teatro, la música, el video o el performance han sido clave, y cómo han estado relacionados también con la manera de analizar los efectos de la violencia en América Central. Así es que voy a dar paso a la intervención de Elena López, que va a hacernos una introducción sobre los estudios de memoria en general y sobre los estudios de memoria en México y cuáles han sido también las imbricaciones. Hemos tenido su texto sobre memoria como lectura obligatoria para esta sesión, pero antes quiero presentar a Elena. Elena es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de A Coruña, España. Tiene estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Ha sido becaria Fulbright en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown en Estados Unidos, y estancia postdoctoral con un proyecto sobre memoria cultural en la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres. También ha sido profesora en diferentes instituciones de Francia y profesora investigadora titular en estudios hispánicos en la Universidad de Bath en el Reino Unido de 2003 a 2009. Además, como ya les decía, es secretaria académica del CIEG desde enero de 2015, y su principal campo de investigación se sitúa en el cruce entre feminismo, estudios culturales y estudios de la memoria y las emociones, especialmente en relación con la literatura y otras prácticas textuales. Así que yo creo que realmente es un honor que pueda estar Elena aquí haciendo esta introducción, porque va a dar un panorama general sobre cómo se ha ido estudiando la memoria y cómo se han ido haciendo estos trabajos sobre recuperación de la memoria. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a Marisa, ya no solamente por la invitación, eso es lo de menos, sino por el trabajo que ha estado haciendo durante algo más de un año aquí como becaria postdoctoral UNAM en el centro, por las muchas actividades que ha propuesto, y siendo esta actividad una de ellas. No sé si ya tienen la confianza para saberlo, pero Marisa ha tenido la buena noticia de que le han ofrecido y ha aceptado una plaza como investigadora en la Universidad de Chiapas. Entonces ha dejado el DF, o la Ciudad de México, como se diga, y está trabajando allá, no está lejos de nosotras. Entonces vamos a seguir, por supuesto, en comunicación, y le agradezco entonces también mucho el esfuerzo por mantener el compromiso de llevar a cabo este seminario, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. También darles la bienvenida al seminario. Yo le había prometido a Marisa estar aquí a las 10 de la mañana para darles la bienvenida, pero incumplí, como suelo hacer, mi promesa, y entonces pues nada, lo hago ahora. Pues ojalá disfruten mucho este semestre. Creo que van a ser reuniones mensuales, ¿no? Entonces ojalá disfruten mucho. Disfrutar es importante. Ojalá piensen de una manera crítica y productiva, y ojalá todo eso sirva pues para transformar la realidad, que es de lo que se trata, ¿no? Iba a decir que no tenemos mucho tiempo. Sí tenemos hasta las 2 de la tarde. Entonces lo que no voy a hacer va a ser como enrollarme muchísimo yo, para darle paso a Patti Castañeda a su intervención, y luego para algo que es muy importante, entiendo que en el formato de este seminario,
que es pues platicar con ustedes, ¿no? Es mucha gente, pero bueno, vamos a hacer entre todas nuestro mejor esfuerzo para poder activar un diálogo. Entonces, lo que estaba pensando a lo mejor sería reducir un poquito, son 12:20, las cosas que quiero hacer. Una de ellas es dar o compartir con ustedes una definición de memoria. Y otra es como mapear un poquito el tema de la configuración del campo de los estudios de la memoria. Y luego yo creo que ya lo voy a dejar ahí porque, bueno, iré haciendo probablemente alguna mención a gente que desde la producción de pensamiento académico, desde el activismo, desde el arte, trabajan cuestiones de memoria. Tenemos aquí en México, tenemos aquí a Patricia Castañeda, pues que sería uno de los referentes, ¿no?, en lo que tiene que ver con el cruce de antropología, feminismo y memoria. Pero básicamente me voy entonces a centrar en cosas que son teóricas. Para mí la teoría es importante en el sentido de que activa lugares desde donde pensar la realidad y eventualmente transformarla. Entonces, sí me gustaría pensar que no es un ejercicio nada más pues como autorreferente de sofisticación teórica que se queda ahí, sino que es una manera de saber de qué hablamos. Es decir, porque cuando uno trabaja desde la investigación social o desde las humanidades, desde la memoria, a mí me gustaría pensar que no trabajas desde un concepto vacío de sentido común, ¿no?, sino que trabajas desde un lugar teórico, que es una plataforma que te permite activar una política del conocimiento, ¿no? Bueno. Entonces, en ese sentido, hago ya como el disclaimer de que espero, y desde luego siempre mi empeño es que la teoría no es un ejercicio retórico, ¿no?, y encerrado en sí mismo, sino que tenga un contacto con la realidad que se supone que queremos analizar y con la que se supone que queremos analizar como feministas, porque estamos comprometidas para entenderla primero, para transformarla después. Muy bien, pues, bueno, y la otra cosa es que yo entiendo que todo el mundo, pues como que leyó o le echó un vistazo al texto de memoria, que va a ser una entrada en un libro que coordinan Hortensia Moreno y Eva Alcántara. Entonces, lo que decidí es como no repetir o insistir sobre las cosas que ya están ahí. Luego, si quieren, sí las podemos platicar. Ahí hay varias cosas de tipo también muy teórico y algún apunte así metodológico. Bueno, sobre la definición de memoria, para mí es como muy importante. No sé, claro, también es una desventaja de no conocerlas a ustedes. Si hubiese venido a las 10 de la mañana, habría tenido la oportunidad, entonces vuelve a ser mi responsabilidad eso. Pero no sé cuáles sean los intereses de ustedes. Imagino que la mayor parte tiene intereses académicos y probablemente alguna otra gente tenga intereses de tipo político. Imagino también que mucha gente cruzará los dos, en fin. Entonces, no sé para qué les vaya a ustedes a servir el concepto de memoria, pero creo que algo importante es no entender la memoria como algo, no como un objeto. Es decir, porque eso nos lleva a la reificación y que es como no me voy a meter ahí, aunque sea muy interesante, pero bueno, quédense con eso. ¿Cuáles serían los problemas de una reificación del concepto de memoria? El punto es el punto es que yo creo que la idea de que la memoria sea una propiedad, hasta el punto de que en español uno dice yo tengo memoria de, ¿no? Es decir,
la lengua. Yo soy filóloga de formación, no lo puedo evitar, entonces me fijo mucho tengo una relación muy intensa, muy especial con las palabras, y me fijo mucho en cómo hablamos, y me fijo mucho en cómo hablamos porque la lengua contiene mucha información social, ¿no? Y esa información social es una información histórica. Entonces, el hecho de decir yo tengo memoria, yo creo que es el efecto de un modelo interiorista, ¿no? Es un modelo interiorista de entender al individuo como una como un desmadre biopsicosocial. Eso es el individuo, autocontenido, ¿no? Ahora, esa concepción es una concepción histórica que tiene una genealogía, que tiene una carga que tiene que ver con la modernidad muy fuerte. Entonces eso no significa que la lengua nos ate ni que nuestra historia. Al contrario, hay un historiador de la parte del mundo de donde yo vengo, Carballo Calero, que no tiene nada que ver con feminismo ni con esta parte del mundo, pero por otras razones hablaba de que la historia puede ser rectificada, y efectivamente la historia puede ser rectificada, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer como elemento muy ilusionante de quienes trabajamos con la memoria. Quienes trabajamos con la memoria, trabajamos con un proyecto de transformación política, ¿no? Total, que todo esto para decir que esa idea de que uno tiene una memoria habría que problematizarla muchísimo. Es mucho más productivo pensar la memoria como un proceso, como una relación, ¿no? Y un proceso y una relación ¿con qué? Pues con todo, pero notablemente en un paisaje temporal, ¿no? Entonces, cuando uno piensa la memoria como un proceso y una relación con un entorno que es material, que es semiótico, que es simbólico, y en relación con un horizonte temporal, ¿no? Que, bueno, por lo menos para nuestra parte del mundo sería ese horizonte temporal. El tiempo no lo maneja igual todas las comunidades humanas, pero digamos que para nuestra parte del mundo sería una relación entre pasado, presente y futuro. En esa relación yo creo que para los intereses que nos convocan aquí como feministas interesadas en el tema de la memoria, lo más importante es entender que en esa relación hay una articulación muy fuerte entre poder y conocimiento, ¿no? O como diría el otro, saber y poder. Es decir, que lo que un individuo recuerda o una sociedad recuerda no es neutro, sino que supone siempre una como disputa por los significados, ¿no? Y esa disputa por los significados está atravesada, digamos, por... no sé cómo ponerlo ahora. Hay tantas maneras. Bueno, si yo digo que no sé definir género, sería un poco raro, ¿no? Claro que sé. ¿Cómo lo voy a saber? Sencillamente hay muchas maneras de definir el género. Ahora la voy a definir de una manera como funcional, como un vector que activa relaciones de poder. Y recuerden que el poder no es malo en sí mismo. Ahora mismo yo tengo poder, ¿no? Y ahora mismo estamos gestionando una relación de poder. Eso no es malo, o sea, eso, digamos, para recurrir también por segunda vez ahora a Foucault, es una energía de cohesión social. Lo que es malo es abusar del poder, eso es lo que es malo, ¿no? O sea, lo que es malo es la dominación. Entonces, o sea, para nuestros intereses también, de nuevo, como feministas en relación con ese proceso de memoria, digamos que sobre todo el vector de poder que nos interesa, no sobre todo, ¿no? Porque digamos que el poder siempre como que intersecciona o cruza muchos vectores, pero como feministas somos muy conscientes de uno de ellos, que es el que tiene que ver con los arreglos sociales que están inducidos por el orden de género, es decir, por la relación entre cuerpos signados como masculinos y cuerpos signados como femeninos, ¿no?
Muy bien, entonces, esta sería como una definición muy escueta de lo que es memoria. Memoria entendida eso, como un proceso y como una relación, no como una propiedad que alguien tiene, ¿no? Y la otra cosa que yo les decía que me gustaría compartir ahora con ustedes es varios elementos, son muchos, varios elementos que configuran el campo de los estudios de la memoria. Es decir, o sea, una cosa es hablar de los procesos de memoria de cualquier persona, de la gente, que eso es algo pues que pasa desde siempre. Otra cosa diferente es trabajar desde la memoria inscrita desde un campo de estudio, ¿no? Entonces, como campo de estudio es un campo de estudio bastante reciente. Es decir, eso no significa que no haya antropólogas o que no haya otro tipo de científicas sociales o que trabajan desde las humanidades que se hayan interesado desde hace décadas en los temas de memoria, pero es ese rollo del campo en lo que tiene de institucionalización, para lo bueno y para lo malo. Es decir, de que de repente se organizan seminarios como este, o de que de repente hay congresos, o que de repente hay publicaciones. Ese tipo de institucionalización es bastante reciente. O sea, es prácticamente desde finales de los 80, principios de los 90. Entonces, una cosa interesante es saber por qué pasa eso, ¿no? Yo ayer, cuando estaba pensando en lo que podría compartir aquí con ustedes en la noche, estaba pensando en la noche lo que podría compartir en la mañana con ustedes, de repente la verdad se me ocurrió algo que en la gente que hace la genealogía del campo no está presente, y se van a dar cuenta rápidamente de por qué no está presente. O sea, no voy a tener ni que insistir, y es en la influencia que tiene, o sea, influencia no sé, pero digamos en la inspiración que el campo de los estudios de la memoria tiene en el feminismo, precisamente, algo que no se suele mencionar. Y lo que yo estaba pensando ayer es, y aquí creo que hay una investigación interesante, se las dejo, yo ya tengo las mías, lo que tengo es muchas ideas, tengo poco tiempo, pero ahí dejo una idea de una investigación bonita. Yo ayer estaba pensando que por X razones, una de ellas muy importante es la fuerza de los movimientos sociales a finales de los años 60, a principios de la década de los 70, empieza a tener un impacto importante lo que alguna gente llama los estudios de identidad en las universidades. Es decir, se empiezan a formar los primeros departamentos en lo que se llamaba entonces estudios de la mujer, ahora se llama estudios de género. Ese es un debate también interesante. Estudios, lo que se solía llamar gays y lesbianas, estudios poscoloniales. Entonces ese es un momento muy importante, muy ilusionante, ¿no?, de intervención en la academia, digamos, de grupos históricamente subalternos. Lo que ayer estaba pensando es que ha habido un momento, sobre todo, yo creo sobre todo en los 2000 en realidad, porque todas estas cosas van, bueno, más o menos de a poquito, 20 años tampoco es tanto, quiero decir, para la configuración de campos o de áreas de interés, pero sobre todo desde los 2000 y desde los 90 como la cristalización de los estudios de la memoria. Como un interés en determinados giros. El giro corporal, o sea, esto empieza a pasar a finales de los 90, ¿no?, principios de los 2000. De repente el giro corporal, los estudios de la memoria o el giro de la memoria, el giro emocional, que mucha gente estará interesada también en eso, porque yo lo estoy, pero yo lo estoy porque
realmente de la memoria a las emociones hay nada más un paso, ¿no? A lo mejor podemos platicarlo al rato, pero de repente a mí se me hacía imposible, y a mí, a muchos otros colegas, se nos hacía imposible pensar en procesos de memoria sin pensar en las energías afectivas y emocionales que estaban involucradas en eso, ¿no? Y entonces yo pensaba, digo, o sea, de alguna manera en los 70s y en los 80s todo el mundo estaba haciendo cosas sobre género, raza, clase, sexualidad, etcétera, y ahora pareciera que hay un desplazamiento sin abandonar esos vectores, pero que hubiera un desplazamiento hacia cuerpo, memoria, emociones, afectos, etcétera, ¿no? Y lo que entonces yo ayer estaba pensando, y digo, ves, Marisa, por eso no era retórico el agradecimiento. Lo bueno también de estas invitaciones es que te ponen a pensar. O sea, esto es algo que no había pensado nunca. Yo empecé a pensar intentando articular un poco lo que les quería compartir aquí. Que una de las razones podría ser que estos grupos subalternos suponen, o sea, la entrada de ellos a la producción de conocimiento, mujeres, gays y lesbianas, sujetos racializados, lo que supone es, varias cosas, muchas cosas, pero una para los propósitos nuestros aquí muy importante es el hecho de poner sobre la mesa algo que, coloquialmente podemos llamar basura epistemológica. Eso lo que significa es no solamente el rollo ese de visibilizar, que es realmente visibilizar, al final del día es un régimen liberal que promueve una cierta fantasía de representación, ¿no? Entonces tampoco es tan interesante, con toda la importancia que pueda tener, ¿no? Pero no solamente es visibilizar, sino es recuperar para la investigación social elementos en la producción de conocimiento que habían estado históricamente marginados, ¿no? Entonces, si la producción de conocimiento moderna está basada en una escisión muy fuerte entre razón y emoción, que responde, digamos, a una constelación de oposiciones en la que la lógica de género es muy importante, ¿no? Lo que vendría a suceder es la reivindicación de todos aquellos elementos que el paradigma epistemológico moderno, cartesiano, masculinista, había considerado como residuales, como no importantes, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a estudiar el cuerpo? ¿O cómo vamos a estudiar las emociones? Vamos a estudiar cosas serias. Vamos a estudiar, digamos, los actores políticos de la Revolución Francesa. O vamos, y digo lo de los actores políticos que voy a recuperar ya inmediatamente por el impacto que la historia social tiene para la memoria, ¿no? Entonces, creo que en eso el feminismo es importantísimo. Que luego se reconozca explícitamente o no el legado, no sé cómo ponerlo, o el impacto, o la intervención del feminismo en la recuperación de todos estos elementos, eso ya es una historia que tiene que ver precisamente con las reivindicaciones del feminismo, ¿no? Que es de alguna manera el silenciamiento o el borramiento de la intervención de todas nosotras, ¿no? Históricamente me refiero. Luego, otra cosa muy importante en la configuración de los estudios sobre la memoria es lo que tiene que ver con la historia social. O sea, con todos los colegas que desde los años finales de los 60, principios de los 70, hacen historia social. Muy importante el impacto, muy importante para nuestra parte del mundo, que es de la que yo puedo hablar. El impacto de los historiadores ingleses, hombres, me enrollo demasiado porque son temas de los que se puede platicar tanto, porque aquí sería fascinante entender el origen obrero de gente como Raymond Williams o como Raphael Samuel. Es muy interesante, ¿no? Después de la posguerra en Europa, la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta gente, o sea, básicamente, por hacerles el cuento súper corto, porque no hay tiempo para más, esta gente, pues básicamente lo que dice es que hay que recuperar para la conciencia histórica y para el ejercicio de la historización a muchos más actores sociales que Napoleón o que Hernán Cortés, ¿no?
con la importancia que para lo malo y para lo malo tienen, digamos, los actores políticos de las políticas, digamos, oficiales o institucionales, lo cierto es que afortunadamente la historia también depende de la intervención de otros actores sociales, como desde luego la clase obrera, y el feminismo dirá como desde luego las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase muy bonita, yo lo que les recomiendo muchísimo, creo que también mi intervención puede servir como para eso, para decirles, léanse a Rafael Samuel. Está traducido al español, quien lo pueda leer en inglés, sensacional, quien no, pues está afortunadamente traducido. Es alguien potentísimo, importantísimo para el tema de la memoria. Les dejo, digamos, como un mantra de Samuel, que es, él pide, él reivindica la, siempre me cuesta decirlo, desfetichización del archivo, ¿ok? Entonces, esta es otra palabra muy importante. O sea, ¿qué es un archivo? ¿Qué constituye un archivo? ¿Cuál es la política del archivo? ¿No? En el sentido de el lugar de memoria, que es otro término muy importante, el lugar de memoria en sentido fuerte, que moviliza lo que una sociedad recuerda y olvida, ¿no? Y él se refiere con eso a algo que yo creo que sigue siendo muy, está muy al día, depende en qué disciplinas, ¿verdad?, de las humanidades, sobre todo, y de las ciencias sociales, pero pensar que un archivo aceptable o autorizado para producir conocimiento es lo que tenemos en las bibliotecas, por ejemplo, ¿no?, para hacerles el cuento muy corto. ¿Por qué no podría ser un archivo también el cuerpo de todas nosotras? ¿Por qué no podría ser un archivo también hoy en día importantísimo todo lo que se produce textualmente y visualmente en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, como reivindicar fuentes, digamos, alternativas a las fuentes autorizadas históricamente. Y luego, para nuestra parte del mundo, en el tema también que tiene que ver con la importancia y el impacto de la historia social para la reivindicación de la memoria, pues les dejo también dos nombres, hay que leerlos, es un placer también leerlos. Falsborda, el sociólogo colombiano, ¿no?, con la importancia que tiene, digamos, la técnica de investigación-acción, y Paulo Freire con el tema de la educación popular también. Sí creo que son gente que trabajaban con la memoria, ¿cómo le dice Foucault eso también? Es la tercera vez que lo menciono, ¿eh? Y todo esto es sin querer, porque no estoy improvisando claramente lo que estoy diciendo, pero no lo había escrito ni pensado ni tal. Bueno, saberes sometidos, ¿no? Todos esos saberes sometidos, saberes locales, saberes no autorizados. Este otro señor portugués, ¿cómo se llama? Boaventura de Sousa Santos, le llama saberes residuales. Antes yo, cuando decía residual, lo estaba citando a él. Entonces son gente, tanto Freire como Falsborda, muy interesados, y la memoria tiene que ver, o sea, con esto, ¿no? Muy bien, pues tú dime, Marisa, como cuánto tiempo me queda. Yo creo que llevo como 20 minutos, ¿no? Sí, vale, pues ya como dos cositas más. Entonces, importancia en la configuración de nosotras, importancia en el tema de la memoria. Nadie nos ha venido a enseñar nada que no sepamos, del feminismo, de la historia social, de una cosa que parece muy sofisticada, no lo es tanto, que se llama, digamos, en la historia de las ciencias sociales y de las humanidades, el postestructuralismo, con una crítica a la verdad, a la idea de verdad, importantísima, ¿no? O sea, la crítica a la idea de la verdad tiene que ver con esto. No que las cosas no existan. Si yo ahora golpearía a Patti, con la que tengo más confianza que con mí. Si yo ahora golpeo a Patti le duele. O sea, eso así es, eso es un hecho.
Lo que no está tan claro es el significado que le asignamos a eso. En una sociedad victoriana quizás estaría sensacional porque yo soy la maestra, ella es mi estudiante, y a mí se me pega mi real gana y tengo la autoridad, ¿no? Entonces sería un comportamiento legitimado. Entre nosotras sería una auténtica aberración. Entonces, todo este tema de la crítica a la verdad no tiene que ver o con negar el cambio climático, ¿no? Es decir, que hay gases de efecto invernadero cuya acumulación supone que aumente la temperatura del planeta y que va a acabar con todos nosotros. Pues eso así es, bueno, salvo que seas Trump, o sea, una mierda de persona, y entonces creas, ¿qué decía? Los alternative facts, en hechos alternativos, y entonces pues niegues eso también. En lo que la gente no se pone de acuerdo es en si eso está bien o está mal, ¿no? Digamos que a todas las corporaciones en el mundo aparentemente les parece sensacional porque no hacen nada, a los políticos igual, porque no hacen nada para detener eso. A alguna otra gente nos parece pues un horror. Entonces, la crítica a la verdad es una crítica sobre todo claro, para el feminismo es importantísimo, a la idea de que muchos de los significados sociales sean el efecto de elementos naturales o esenciales, ¿no? Entonces, eso es sobre todo la crítica a la verdad. Entonces, tiene muchísima importancia, no voy a insistir en eso, para el feminismo, porque lo que hay es una crítica a la idea de que hay una verdad del cuerpo generizado o hay una verdad del cuerpo sexualizado, ¿no? Esa verdad históricamente en nuestras sociedades podría ser que hay una manera de ser mujer, hay una manera de ser hombre y hay una manera de dirigir tu deseo en el orden heteronormativo. Entonces, bueno, pues estructuralismo pone sobre la mesa que todo eso son, bueno, si quieren, constructivismo social, construcciones sociales, por hacer el cuento corto. Y el otro rollo importante que avanza el postestructuralismo es algo en lo que quizás hayamos cometido algún exceso, digo, que es el llamado giro lingüístico. El giro lingüístico es muy importante también porque todos estos debates epistémicos tampoco son debates entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre progresistas y reaccionarios. Hay mucha bronca también entre, digamos, las agendas progresistas también, ¿no? Entonces, realmente lo dejo ahí, pero es muy interesante también entender cómo el giro lingüístico en realidad es una bronca con el marxismo, ¿vale? Entonces, con la idea de que la realidad social y la subjetividad es el efecto de las estructuras, de las relaciones de producción, de explotación, diría el marxismo también, ¿no? Entonces, lo que dicen, y aquí viene la cuarta vez de Foucault, lo que dice la gente que avanza todo el tema del giro lingüístico con toda la importancia que tiene a partir de la década de los 80 es que el orden social y la subjetividad, sin negar, eso ya lo digo yo más, por eso hablaba de los excesos, sin negar las condiciones materiales que son tan importantes, es también el efecto de procesos discursivos, de dispositivos y de circuitos discursivos. Y Foucault tiene un punto claramente, ¿no? Entonces, digamos que, y se los dejo nada más ahí porque sí me parece un debate interesante, y un debate interesante también para el tema de la memoria, es decir, desde dónde se produce la memoria. Nada más desde los discursos muchísimos, ¿no? Que pueden ser mediáticos, que pueden ser pedagógicos, ¿no? de mucho tipo, nada más desde la producción discursiva con toda la importancia que tiene, o también a partir de las condiciones materiales en las que circula y se produce esa producción discursiva. Yo creo que es las dos, o sea, yo creo que hay que tomar en cuenta la dimensión material y la dimensión simbólica, y les dejo para leerlo porque es una discusión que le ha interesado recuperar a una feminista que se llama Chandra Talpade Mohanty, ¿no? Donde hace ella de hecho un ejercicio recientemente, como un ejercicio de autorrectificación, no sé, pero de seguirse pensando a sí misma, ¿no? Sobre, digamos, determinados excesos de la reivindicación del famoso giro lingüístico, es decir, esa cosa que se decía tanto en los 80s y en los 90s de no hay afuera del discurso
o la realidad es textual. Era muy potente en los 90 esa idea, ¿no? Entonces, bueno, quédense con eso porque también tiene mucha importancia para lo de la memoria. Luego, algo que se podría llamar, o sea, yo creo que si ustedes están interesadas en temas de memoria, necesariamente hay que, no sé si entrarle tampoco en profundidad, es decir, una tampoco puede leerlo todo ni saberlo todo, pero por lo menos sí ser muy conscientes de una cosa que está en juego ahí, es determinada concepción del tiempo. Yo creo que en el artículo, en la entrada del diccionario de Orte y de Eva, ahí creo que cierro así la entrada, ¿no? Con una pequeña consideración sobre concepciones sobre el tiempo, que de nuevo, y retomando la idea esta postestructuralista, es una construcción social, ¿no? Y entonces, claro, yo sé que el psicoanálisis históricamente ha sido una, ¿cómo se llama eso? Una tecnología normalizadora. Sin embargo, no podemos, bueno, yo no puedo hacerlo, será mi propio problema, pero yo no puedo negar primero la potencia de la imaginación de un señor burgués, padre de familia, que se llamaba Freud. O sea, realmente habiendo leído mucho no tanto sobre psicoanálisis, que no me interesa tanto esos diagramas que hacen y así, no me interesa. Sí me ha interesado mucho la historia del psicoanálisis. Entonces, conociendo un poquito de la historia del psicoanálisis, realmente era un señor de una extraordinaria imaginación, y a mí eso me puede, no los señores, sino las extraordinarias imaginaciones de señores o de señoras. Entonces, el psicoanálisis es, desde luego, con la relación que cada quien quiera establecer con el discurso del psicoanálisis, importantísimo en la configuración del campo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la memoria, y a mí ahí es algo que me interesa muchísimo, la memoria, es decir, lo que una sociedad recuerda, lo que un individuo recuerda, lo que una comunidad recuerda, es efectivamente el efecto de determinados discursos. Es decir, si a mí en la escuela jamás me dicen, no sé, que ocurrió la matanza de Tlatelolco en el 68, bueno, pues tiene cierta importancia, ¿no?, que si tengo un profe que insiste sobre eso. Sin embargo, la memoria está también muy cruzada por silencios que son familiares, está muy cruzada por, me temo, la inscripción en el cuerpo de mucha información, que es información afectiva, que no es información discursiva, ¿no? O que no es al 100% información discursiva. Es decir, solamente con efectos de exposición y analíticos se puede también hacer un corte entre discurso y afecto. O sea, digamos que todo está como junto con pegado. Entonces, bueno, pues el psicoanálisis y Freud introduce esta idea de que el tiempo no es ese tiempo de la modernidad que es muy funcional al capitalismo, que es un tiempo progresivo, sino que ese tiempo, claro, Freud no tenía una intención de crítica al capitalismo, de nada, ¿no? Pero por otras razones, Freud habla de un tiempo siempre contaminado por el fantasma, que es una figura tan importante para el psicoanálisis y tan sugerente, ¿no? Hay bueno, no importa, es que hay alguien que no me voy a acordar, luego ya seguramente me acuerde del nombre, es una socióloga que ha trabajado sobre fantasmas e imaginación sociológica, tiene un libro que es precioso. Entonces, ahora al ratito me acordaré y les paso el dato, ¿no? Es decir, un tiempo siempre contaminado por el pasado. Claro, digo, al pensamiento decolonial, al pensamiento feminista decolonial de esta parte del mundo, a muchas colegas que, o sea, quiero decir, yo empatizo mucho con el feminismo decolonial, pero no siento que tenga el suficiente tiempo aquí, ni en fin, no sé, como para ubicarme en producir pensamiento desde ahí, pero tantas colegas como Marisa, como Patti, como muchas otras colegas que trabajan desde ahí también pueden decir chocolate por la noticia, ¿no? O sea, es algo que nosotros ya sabemos. Nosotros sabemos que la colonialidad es un régimen político que está
poniendo en cuestión la idea de un tiempo progresivo, de un tiempo hacia adelante, ¿no? Muy importante también Benjamin, por supuesto. Muy importante, hablando de psicoanálisis, alguien que se llama, siempre lo digo mal, pero no importa, Hallbaus, la cosa es que me entiendan, Hallbaus o Albaus, está en la bibliografía de mi texto, por supuesto, porque él, digamos, que es como el sociólogo de la memoria, ¿no? Y hablando de psicoanálisis, se los dejo ahí. Él es quien formula alguna de las categorías más importantes de los estudios de la memoria, como la de memoria colectiva o sobre todo marcos de la memoria. Y mi idea leyendo a Albaus, o como se diga, francés, muerto en un campo de concentración en Buchenwald, por cierto, es que tenía no hay que desestimar que la producción de conocimiento tiene que ver también con los egos de la gente, y tiene que ver con disputas intelectuales. Tiene una cierta disputa con Freud, ¿no? Y por buenas razones. Ahí donde el psicoanálisis se convierte en una técnica normalizadora del individuo, él viene a reclamar una figuración social, ¿no? Entonces, y viene a hablar de lo colectivo. Y bueno, les dejo nada más ahí como apunte, y ya lo dejo porque creo que cumplo los 40 minutos ya. La importancia que tiene también para la configuración del campo, algo que ayer también le vuelvo a agradecer a Marisa pensando en esto. Creo que ahí también hay algo súper interesante que investigar y que hacer, que es lo que tiene que ver con justicia transicional. Y justicia transicional, empecé a pensar en qué pensamos por justicia transicional. Desde luego está el tema del Holocausto. Entonces, esa desde luego es una transición importantísima, y luego por X razones se convierte en la figura de lo atroz. Curioso, ¿no? Da un poco de vergüenza en esta parte del mundo decir también que el Holocausto se convierta en la figura del espanto, ¿no? Cuando en esta parte del mundo hay una historia de atrocidades, violencia continuada desde muchísimo antes que el siglo XX, ¿no? Y en ese sentido piensen en la figura de la plantación, por ejemplo, esclavista, ¿no? Pero bueno, digamos que por X razones interesantes también de tomar en cuenta, el Holocausto se convierte en un tropo muy potente de lo atroz y muy potente de las disputas por la memoria. Y tiene mucha influencia, hay mucha producción en los estudios de la memoria que tienen como estudio de caso el tema de la Shoah y del Holocausto. Pero bueno, está también el apartheid en Sudáfrica, todo lo que tiene que ver con las comisiones de la verdad. Están, bueno, todo lo que Marisa acaba de mencionar hace un ratito, antes de mi intervención, todo lo que tiene que ver con las dictaduras cívico-militares en sentido estricto en los 70s, que arrasan con la disidencia de izquierda en todo el continente, y distintos tipos de violencia, ¿no? Aunque no sean dictaduras cívico-militares en firme, pues violencia. Pensemos en el caso de Colombia, pensemos en el caso de México, en fin, ¿no? Toda Centroamérica, como mencionaba Marisa. La caída del muro también, creo que fue en el 89, es un momento transicional también importantísimo. Lo que yo estaba pensando es hasta qué punto lo que tiene que ver con la memoria, claro, porque cuando yo digo el Holocausto, sí, por supuesto, pero se ha hecho también mucho trabajo sobre las posguerras en Europa, bueno, y en mi país, por alguna extraña razón también psíquica, estaba olvidando el país del que yo vengo, y sobre que además no solamente es que yo venga de ahí, es que he trabajado un montón como estudio de caso para aterrizar todas estas cosas tan sofisticadas de memoria, como estudio de caso las políticas de la memoria en España.
hay algo que, bueno, y lo dejo ahí, hay algo que tiene que ver con la posguerra en Europa, después del 45, en mi país y en el resto de Europa, que es extraordinariamente traumático. Por alguna razón, digamos, que el Holocausto se convierte en la imagen que encapsula todo el trauma europeo de la posguerra. Y lo que estaba pensando ayer es hasta qué punto esa transición europea de los 40 no tiene todo que ver con las transiciones después de las dictaduras cívico-militares, por ejemplo, en el Cono Sur, ¿no? O sea, hasta qué punto no tiene que ver con un orden económico hegemónico, ¿no? Entonces, eso para que vean cómo trabajar desde la memoria te permite una cosa que es muy interesante, que es no ver la subjetividad o no ver los procesos sociales como autocontenidos, algo que yo creo que menciono en la entrada de memoria, sino ver que hay largas duraciones, ¿no? Y que en nuestra parte del mundo, y ahora sí, lo dejo ahí, tienen que ver con un régimen de colonialidad que dura ya demasiados siglos. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Creo que sí respeté el tiempo. Muchas gracias, Elena. Pues le agradezco muchísimo a Elena por esta puntualización sobre qué es la memoria, sobre la diferencia también que existe entre los procesos de memoria y la conformación de este campo de estudios de la memoria. Me parece muy atinada esta propuesta conceptual que hace de la memoria como un proceso y como una relación, y también por las interrogantes que nos deja en relación a cómo se van institucionalizando también estos estudios de memoria, que para el caso centroamericano creo que está escasamente estudiado y trabajado, y creo que hay mucho que hacer ahí, así como también mencionar la importancia del archivo y creo que también están surgiendo desde hace algunos años propuestas de historiadoras feministas para hacer aproximaciones al archivo desde perspectivas feministas y en distintas partes también de Centroamérica estamos viendo cómo esas feministas con esas perspectivas están también haciendo una recuperación muy interesante de los archivos que forman parte de esos museos de memoria que han sido desarrollados por organizaciones civiles en Centroamérica. Y creo que también una de las preguntas que me deja el trabajo de Elena, que expuso, tiene que ver con algo que desde el año pasado en el seminario anterior veníamos discutiendo, que tiene que ver con si es posible hablar de los estudios de memoria de Centroamérica, así como si es posible hablar de una investigación feminista centroamericana. ¿Qué tanto podríamos hablar de los estudios de memoria como propios o no? Si ese campo de estudios de memoria que va tomando forma en esta región, hasta qué punto también tiene estas imbricaciones con otros campos y con otras líneas de investigación que se han desarrollado en otras partes. Yo creo que es algo que hay que trabajar, que está muy poco analizado. Yo por supuesto creo que sí que lo tiene, y que por eso también la participación de Elena creo que es muy interesante, en el sentido de que nos trae a estos otros autores que no son, o que a lo mejor no están trabajando sobre la región centroamericana, pero que sí dialogan y que seguramente cuando el campo de los estudios de memoria en Centroamérica esté más consolidado, se va a empezar a notar más cómo sí existen esos vínculos y esas relaciones, ¿no? Entonces, al decir lo propio, los estudios de la memoria centroamericana, y nombrarlos como algo propio, si es que se pueden nombrar así, creo que hay que mirar también a esas posibilidades de circulación, de conocimiento, de traducciones y de importaciones
que también para los feminismos pues son muy importantes, porque pareciera que, ya lo decíamos en la primera parte, que cuando hablamos de los feminismos de Abya Yala estamos hablando de algo único, original, inmaculado, que no se ha rozado con otras formas, luchas y teorías de otros espacios, y yo por supuesto hago esta revisión también histórico-antropológica, porque creo que sí ha habido esos cruces y esos diálogos.